Estoy por acá de nuevo. Ajá. Aquí dice que está grabando, correcto. Estamos en vivo, Edgar, en el canal ya de YouTube del Café Astronómico. Estrenando nuevo pocillo de café. Hermoso tu pocillo. Galáctico. Galáctico. Muy adecuado al tema. Listo. Así es. Muy bien. Y vamos Listo. a dejar ingresar a las personas que están en sala de espera en Ok. Aquí está esto. la Perfecto. plataforma de Zoom. Adelante. Adelante, buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidas al Café Astronómico. Nelly. Hola, Nelly. Ya una persona conocida aquí del Café Astronómico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tardes. tal? Hola, Buenas Nelly, tardecitas bienvenida. en Uruguay porque ya está oscuro. Sí, Buenas igual que tardes. acá. Allá está ya anocheciendo, serían las Sí, 7 está de la noche. anocheciendo, Sí, 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 ya estamos en otoño, pero igual acá en lugar del café de ustedes estoy con mi matecito. Ah, qué bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenida Eunice, Emilce y Sandra, dice Sandra Mochetti, pero hay un caballero ahí. Pero es Hugo Lanas. Hola, Hugo. Hugo Carcho López, Ahí está bienvenido. Cacho. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Qué gusto Hola. saludarlos. Bienvenidos al Café Astronómico. ¿Cómo está? Son mis amigos de Bien. Argentina que no me abandonan. Ah, qué bien, sus amigos valen la pena. Lo apoyan a uno en todos lados. Qué ¿Qué bien, tal, Mariela? Hola, ¿cómo estás? qué bien, qué bien. Pues bienvenidos al Café Astronómico. Este es un bonito programa que tenemos con Marvin Grijalva, que está aquí conmigo, porque lo patrocina su empresa, que es Guatepassport, y hablamos de muchos temas. Hemos hablado de astronáutica, hemos hablado de los lanzamientos de las misiones, qué le pasa a los astronautas cuando van al espacio, de estrellas dobles, de muchas cosas, siempre muy interesantes. Y entonces se meten muchas personas de diferentes países, pero el ambiente aquí es como de un café, ¿verdad? Es como que escuchamos la charla y después ya podemos platicar todos, hacer preguntas y es un ambiente muy, muy bonito de amistad. Y aquí paso a enseñarles mi nueva taza, miren, mi nueva taza astronómica para tomar café, para que la vean, porque hoy vamos a hablar de radioastronomía, entonces tenía que usar. Una envidia de tu taza. Bonita. Muy linda. Vamos a dar unos minutos para que entren más personas y así ya damos y luego arrancamos. Veo solo argentinos, no veo de Guatemala, o sí hay el Sergio. Sergio, ¿de dónde es Sergio? Sergio Scauso, también de Argentina. Ah, también, miren, hay de Uruguay. Argentina y Uruguay le están ganando a los guatemaltecos. ¿Cierto? Le hubiéramos puesto mate astronómico, Edgar. Sí, vamos a No tener que café. cambiar el nombre. Hola, Sí. hola a todos, ¿qué tal? Sergio Causa, hola. Hola, Hola, hola. Mariela. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Esperando la charla. Muy bien. Sí, estamos dando unos minutos nada más para iniciar. Mientras tanto, les cuento que en Guatemala es un día caluroso hoy. Estamos en abril. En abril es el mes de mayor, es más calor acá. El 30 de abril incluso es el día que llamamos el día sin sombra, en donde el sol está perpendicular sobre el suelo y a las 12 del día no producen sombra los objetos. Los objetos que están, sí, digamos como una varilla o algo vertical, no produce sombra porque está justamente con el sol perpendicular. Tenés el ñomon y no hay nada de sombra. Exacto. Es muy bonito. Y había un señor que se llamaba don Guillermo Basó, que era miembro del Club de Astronomía, Astro Club, y él le bautizó como el día sin sombra, porque se oye más dramático.
Y entonces así le pusimos, así lo conocemos, el día sin sombra. No, Sí. acá hemos tenido días de calor a pesar de que ya había comenzado el otoño, pero bueno, ahora sí, ya refrescó, ya estamos poniendo frazadas en las camas y sacando los abrigos, porque ahora sí se empezó a notar la baja temperatura que corresponde a la estación, ¿no? Del año en la que estamos. Claro, es al revés, Y sí. ¿verdad? Sí, ya están sintiendo el frío. Muy bien, ya veo a Wesley. Bienvenido, Wesley. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos los presentes ahí. A aprender un poquito. Claro, Elisa, bienvenida. Mucho gusto. Hola. Mario René también, bienvenido. Gonzalo también, ahí siguen entrando. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Edgar? Mucho ¿Qué gusto, tal? Gonzalo. Gonzalo, ¿qué Bien, tal? bien. Gusto saludarte. Qué bueno. Gracias. Estar por acá. Y bueno, voy a aprovechar ahorita que no hemos arrancado para hacer un anuncio, porque ya dentro de poco vamos a hacer un café astronómico sobre el chatbot, el inteligencia artificial que está impactando todos lados. Es alguna revolución eso de la inteligencia artificial y de el GPT, GPT es algo así, y el GPT chat. GPT, todo ese tipo de chat, yo ya tengo uno instalado. Y de verdad, aunque él ha encontrado unos errorcitos, pero sí, muchas preguntas sí me deja asombrado. Así que tenemos que tratar ese tema aquí con Marvin para ver cómo va a impactar en el futuro esto a la astronomía. Muy bien, vamos a 13. Yo creo que estamos ya para empezar. Así que vamos, Marvin, ¿de acuerdo? Empezamos, Sí, porque por favor, ahí Edgar. vamos 13 minutos, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos entonces por estar acá. Tengo el gusto les cuento que hablábamos con Marvin hace unos minutos que siempre acá nuestros invitados tenemos la suerte que son sensacionales realmente. Son personalidades que nos dan mucho orgullo que hayan aceptado estar con nosotros en este momento y compartir sus conocimientos. Y el día de hoy tenemos a la doctora Mariela Corti. Ella tiene un doctorado en astronomía por la Universidad Nacional de La Plata. Su tesis fue sobre el estudio de una asociación de estrellas OV distante en la Vía Láctea. Estas estrellas son muy calientes. Ustedes estarán familiarizados con el diagrama de Hertzsprung-Russell y son un grupo muy caliente y distante de la Vía Láctea. También ella es profesora de radioastronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y es investigadora de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina, y su lugar de trabajo es el Instituto Argentino de Radioastronomía. Qué suerte trabajar en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Ella se dedica también a investigación, como es el sueño de todos nosotros los astrónomos, investigando regiones de formación estelar, analizando observaciones en longitudes de ondas de radio de regiones de hidrógeno ionizado de la Vía Láctea. Así que tengo el gusto de presentársela y de cederle la palabra y darle la bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos hacerle una pregunta para empezar. ¿Cuál es la utilidad de la radioastronomía? Eso es. Bueno, hola Edgar y a todos los que están acá para escuchar la presentación que voy a hacer. Gracias por la invitación y justamente para atender a tu pregunta voy a compartir pantalla y les voy a compartir la presentación que tengo. Así les voy a ir respondiendo de una forma un poco más clara y ordenada, ¿sí? Esa pregunta que me haces. Entonces, justamente el título de mi presentación es Radioastronomía, ¿qué es y qué puedo conocer con ella? Entonces,
La intención de esta charla es contarles conceptos básicos. No tengo prácticamente nada instrumental y traté de no usar ecuaciones, como para que se entienda un poco qué es la radioastronomía y lo que podemos estudiar analizando radioastronomía, o sea, analizando ondas que vienen justamente en esta longitud de onda de radio. Entonces, es la ciencia que estudia los fenómenos astrofísicos del universo por medio del análisis de las ondas de radio que ellos emiten. Y estas señales generalmente son débiles y emitidas por objetos muy distantes en el universo. Entonces, el hecho de que sean débiles se debe, por un lado, por el hecho de que justamente lo emiten objetos que están muy distantes en el universo, entonces esa energía, al atravesar un camino tan extenso, hacer un recorrido tan grande, obviamente va perdiendo su intensidad. Pero también porque si se fijan en esta ecuación, sí que es de las pocas, les aseguro que voy a usar, acá dice que la energía está relacionada a través de H, que es un valor constante, con nu, ¿sí? Nu es la frecuencia, que es una de las características que tienen las ondas, ¿sí?, con las cuales se transmite la energía, toda la radiación. Ahora, esta frecuencia tiene una relación lineal con la longitud de onda, es decir, la longitud de onda multiplicada por la frecuencia siempre van a dar un mismo valor, que es la constante que es la velocidad de la luz, ¿sí?, los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros estamos recibiendo esta radiación emitida por los cuerpos celestes que viajan con una longitud de onda grande, como es la de radio, el valor de la frecuencia va a tener que ser pequeño, ¿sí? Cuando crece lambda, crece la longitud de onda, decrece nu, o lo que llamamos frecuencia, para que se mantenga la relación, que su producto siempre sea igual a una constante. Entonces, si la frecuencia tiene un valor bajo, la energía que se transporta con esa onda también es baja, ¿sí? A los radioastrónomos nos dicen los investigadores de bajas energías, justamente por esta razón. Bueno, yo no sé por qué no se me habilita el mouse, pero fíjense, en este dibujo que les puse acá, donde hay una onda en color azul, justamente para entender un poco qué es la longitud de onda. Desde un punto máximo al siguiente, lo que se está indicando es todo el recorrido que se hace, todo ese camino para ir de un máximo hasta el siguiente. Eso es la longitud de onda. Bien, acá, en este espectro electromagnético, que lo que hace es mostrar la distribución de la energía transportada por la onda justamente al ser emitida por distintos objetos. Lo que se está observando, fíjense, en el eje horizontal, de izquierda a derecha, lo que estamos viendo es una onda que primero es muy grande, ¿sí? Los máximos de esa onda están bastante distanciados entre sí, es decir, la longitud de onda es grande, pero luego se van acercando cada vez más, hasta que cuando vamos al extremo derecho de este dibujo, se ve que entre un máximo y otro se llega muy rápido, la longitud de onda es corta. Entonces, fíjense que sobre ese eje horizontal, lo que se está mostrando con esos números ahí, en realidad es la frecuencia. Y justamente cómo la frecuencia va tomando valores cada vez más grandes a medida que nos vamos hacia la derecha en el eje horizontal, es decir, con longitudes de onda más cortas. Les quiero mostrar que el rango de análisis de estas ondas de radio con el que se trabaja en el Instituto Argentino de Radioastronomía, donde, como contó Edgar, es mi lugar de trabajo para hacer las investigaciones, es en 21 centímetros, o si lo pasamos, en vez de longitud de onda, lo pasamos a frecuencia, son 1420 megahertz, es decir, mega hablamos del millón. Acá en el eje X
u horizontal está puesto en hertz. Entonces, si vamos a hablar de hertz, tenemos que poner la cantidad de ceros. En este caso son 9 ceros, ¿sí? 1,4, pero corrida esa coma, después 9 ceros a la derecha. Lo que llamamos gigahertz. El giga son 1000 millones, ¿sí? Se corresponde a 9 ceros. Y otra cosa que quiero aclarar un poquito, porque lo voy a usar en toda esta charla, es que justamente la frecuencia, cuando hablamos de frecuencia, se indica con una unidad de medida que es el hertz. El hertz lo que me está diciendo, o sea, a ver, ¿cuál es la idea de frecuencia con la que nos entendemos, que conocemos todos? Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿sí? Con el transporte público. Si uno piensa o le pregunta a otra persona, ¿con qué frecuencia pasa por cierta parada tal colectivo? Entonces, uno busca una unidad de tiempo y a lo mejor dice, bueno, pasa un colectivo cada 20 minutos, ¿sí? Yo tengo 3 colectivos en 1 hora. Una unidad de tiempo, la cantidad de veces que se repite en la unidad de tiempo. Bueno, en este caso la unidad de tiempo para Hertz es el segundo. Entonces, lo que está diciendo la frecuencia es la cantidad de veces que por segundo está pasando esa onda. Y fíjense que hasta, digamos, uno lo puede entender con la lógica, ¿no? Que la longitud de onda más larga va a pasar menos veces por segundo en ese lugar que las que son más cortitas. Entonces, ahí está un poco la relación de que longitud de onda grande, frecuencia chica. Bien, ¿cómo es esto de las antenas de radioastronomía? Acá hay una foto de una antena de las que se tiene en el IAR, en el Instituto Argentino de Radioastronomía, donde yo trabajo. Y fíjense, bueno, esta antena tiene un diámetro, esa forma de plato, ¿sí? Que tiene un diámetro de 30 metros, es bastante grande, y justamente lo que se necesita para trabajar con esta radiación de bajas energías es tener lo que se llama un área colectora grande, es decir, una superficie muy grande que pueda recibir mayor cantidad de energía que, como ven con estas flechas amarillas, llega a esta especie de plato, de superficie, se refleja, y al reflejarse va a lo que se conoce como el alimentador, ¿sí? Ahí ya hay un componente electrónico que es fundamental en el radiotelescopio. Y acá hay un esquema hecho, un dibujito, donde justamente lo que se está mostrando es la onda, ¿sí? de esta energía radiada por un cuerpo celeste que llega a la superficie del plato, digamos, que constituye la antena de radioastronomía, se refleja y converge en un punto que es donde se encuentra el alimentador. Entonces, el alimentador es el puerto de entrada de esa energía que impacta sobre el reflector principal, que es esta antena más grande, o a veces hay, ahora les voy a mostrar imágenes, un secundario. El principal va al secundario y después va al alimentador. ¿Qué lo hace? Obviamente lo que se llama un ancho de banda, es decir, viajando en una longitud de onda o en más de una longitud de onda. Entonces, lo que hace es transformar la onda electromagnética, que así es como uno entiende esta radiación que está llegando hasta nosotros, transforma esa onda electromagnética en un voltaje. Entonces, se encuentra en ese sistema electrónico, que es el foco justamente de esta antena de radioastronomía, también conocido como front-end, y se encuentra con la electrónica, que es la que va a cumplir la primera condición de acondicionar, digamos, de poner de mejor calidad la señal. O sea, lo que hace es una amplificación
un filtrado, se trabaja un poco sobre el ruido que ese dato tiene, y luego se envía a la sala de control. Fíjense, esas flechas verdes que están en el dibujo, en la foto en realidad, lo que está mostrando es que después de ahí tiene todo un circuito por el cual se envía a la sala de control. Bueno, en el IAR se hace a través de fibra óptica, y ahí es mejorada esta señal con otras etapas de amplificación y filtrado, hasta que finalmente llegan a la computadora. La señal que nosotros recibimos de los cuerpos celestes que estamos estudiando están afectados por temperatura de antena y la temperatura de todo lo, digamos, de toda la electrónica, la que llamé T sub R, o sería la temperatura del receptor, ¿sí? ¿Por qué temperatura de antena y receptor? Porque esta radiación que llega, en realidad llega con una temperatura muy baja. Entonces, la misma temperatura que se irradia del suelo, ¿sí? De acá, de la superficie en la que estamos, más todo lo que esté alrededor, en torno al lugar donde se tiene la antena, influye de forma negativa sobre la energía que nosotros estamos recibiendo. Y a su vez, toda la temperatura del circuito electrónico que recorre esta radiación también es un ruido que está aportando al dato, y que obviamente hay que tratar de reducir todo lo más que se pueda. Bien, está muy vinculada al desarrollo del software que controla los radiotelescopios, ¿sí? La radioastronomía. Porque de hecho, fíjense que yo les estoy hablando justamente de que hay todo un sistema electrónico por el cual pasa la señal y que es fundamental para la calidad de la señal que nos llega a nosotros después a las computadoras. Entonces, el diseño de los receptores de alta sensibilidad es otro tema de importancia en la rama de la astronomía. Bien, otra cosa importante es que la radiación que llega viajando con esta longitud de onda es a la cual nuestra atmósfera le resulta prácticamente transparente, ¿sí? A la cual, digamos, nuestra atmósfera le molesta lo menos posible que el resto, le molesta mucho menos que al resto de las longitudes de onda. Ahora, asimismo, sucede que donde hay abundantes moléculas, y acá hay algunos ejemplos de agua, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, que absorben la señal de radio y no se puede hacer nada, entonces lo que se hace es poner estas antenas de radio digamos, un poco más elevadas, en una montaña, por ejemplo, donde la radiación que reciben atraviese menor cantidad de atmósfera posible, ¿no? Es decir, el vapor de agua, que es lo que importa en la atmósfera en este caso, es menor. Y para las frecuencias más bajas, como ser las de kilohertz, es decir, de miles de hertz, y no de millones o de miles de millones de hertz, como les hablaba en el primer ejemplo que les di, para las frecuencias de solo unos miles de hertz, donde se imaginan que la longitud de onda es mucho más larga todavía, ya no estamos hablando de los 21 centímetros, que se corresponden con 1420 millones de hertz, sino una longitud de onda más larga todavía. Ahí ya la atmósfera deja de ser transparente. ¿Por qué? Porque la densidad de electrones libres que se encuentran en ella, debido a la fotoionización provocada por la radiación solar, es un obstáculo importante para que esa radiación finalmente llegue al telescopio. ¿Qué es lo que dije acá? Lo que dije es que la radiación solar, es decir, toda la energía que recibimos del Sol, es absorbida por los moléculas y átomos que tenemos en la atmósfera, y bueno, los átomos tienen protones y electrones, y los electrones, al absorber esta energía, se desprenden de la ligadura que tienen con el protón y quedan libres. Entonces, la cantidad de ellos, de estos electrones en la atmósfera, es lo suficientemente grande como para que impida
que nos llegue a nosotros esta radiación que está viajando con una frecuencia solamente unos miles de hertz. Bueno, ahí indico cuál es. Acá hay otro esquema que me gustó, que lo que está mostrando, fíjense, en el eje vertical, donde dice altitud en kilómetros, lo que está mostrando es, si ponemos el 0 sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? A nivel del mar, ¿a qué altura ya no llega, no se puede transmitir cierta longitud de onda? Entonces, fíjense, por ejemplo, si leemos el gráfico de derecha a izquierda, cuando estamos con unos aproximadamente 110, 120 kilómetros de altura, ¿sí? de altitud, las que son las longitudes de ondas más cortas o de mayor frecuencia, mayor energía, como es rayos gamma, X y ultravioleta, no pueden atravesar la atmósfera. Digamos, a menor altura que esa, ya la atmósfera no les permite pasar. Entonces, bueno, siempre para observar en esta radiación, esta longitud de onda, se sacan satélites que están fuera de nuestra atmósfera. Con el visual, el problema ya es mucho menor porque, digamos, si bien acá se muestra que efectivamente llega al nivel del suelo, siempre es recomendable ponerlo a mayor altura para que se evite un poco de atmósfera. Después, en longitudes de ondas del infrarrojo y de microondas, ¿sí? Vamos aumentando la longitud de onda, también hay impedimentos a cierta altura, digamos, con cierto espesor en la atmósfera. Mientras que cuando ya llegamos a las de radio, fíjense, las primeras longitudes de onda de radio no parece haber ningún problema con la atmósfera, aunque en realidad cuando queremos observar lo que se llama longitudes milimétricas, ¿sí? las más cortas o de más altas energías de lo que es radioastronomía, sí es conveniente poner la antena en altura para que justamente esa radiación se encuentre en su camino con menor cantidad de vapor de agua. Y cuando ya tenemos una longitud de onda muy larga, que es el caso que les estoy explicando acá, de una frecuencia baja, de unos miles de hertz, entonces directamente no atraviesa la atmósfera. Bueno, y es por eso que en el año 1997 Japón había lanzado un satélite que tenía una antena de radio con un diámetro de unos 8 metros, que estuvo operativa durante unos 8 años y que pudo obtener imágenes de energía que le llegaba en longitud de onda que iba de 6 centímetros a 15 centímetros. Y bueno, y así fue que se observaron pulsares, que después vamos a ver qué son, radiogalaxias, que son las galaxias que tienen predominantemente una fuerte emisión en esta longitud de onda. Y ahora este año estaba la idea, sigue estando la idea, supongo yo, de que Rusia también lance un satélite con un radiotelescopio un poco más grande que el de Japón, con unos 10 metros de diámetro, y que en este caso observaría radiación con una longitud de onda de apenas 1,3 centímetros. De ser posible, sería la longitud de onda dentro de lo que es radioastronomía más corta, que de la cual se estarían obteniendo datos con satélites puestos fuera de nuestra atmósfera. Bueno, y otra cosa que aclaro acá es que obviamente estos valores son valores muy generales, ¿sí? Es un resultado estadístico porque van a depender siempre de la altitud, del clima, de la posición geográfica donde uno esté, entre otros. Bueno, ¿y dónde se hace radioastronomía en el mundo? Acá en Argentina, después les voy a hablar un poco más en detalle para todos los argentinos que están escuchando, tenemos radioastronomía, ahí puse el logo del IAR donde yo trabajo, el instituto donde trabajo. Hay en Chile, hay en Brasil, en México,
Canadá, Estados Unidos. Después, bueno, está el SKA, que está en África, CSIRO, que está en Australia, bueno, en Europa, en India. Afortunadamente, radioastronomía se está haciendo ya en muchos países en el mundo. Y acá quise mostrarles la foto de la que en este momento es la antena de radio, o el telescopio radioastronómico, dicho como corresponde, más grande en lo que se llama disco simple, ¿sí? Porque después yo les voy a contar un poco de la radiointerferometría, que es una técnica de análisis, de obtención de datos radioastronómicos que se obtiene con un conjunto de antenas. Entonces eso tiene otro tamaño, que depende, bueno, de las distancias entre las antenas. Pero acá, una antena de disco simple, con la antena sola, digamos, en este caso, tenemos esta, que se la conoce como FAST, porque, bueno, justamente lo que está diciendo en inglés es que es un radiotelescopio esférico con una apertura de unos 500 metros, es decir, el diámetro de este plato, de este disco, es de 500 metros, es realmente grande. Y entonces va a trabajar con energía que va a llegar viajando entre 10 centímetros y 4,3 metros. Fíjense, ahí les puse también en frecuencia lo que corresponde. 10 centímetros, la longitud de onda más corta, es la que se corresponde con la frecuencia de 3 GHz, ¿sí? La más grande, 3.000 millones de Hz. Mientras que la longitud de onda mayor de 4,3 metros es la que se corresponde con la menor frecuencia de 70 millones de Hz. Con este tipo de radiotelescopios que están formados por sucesivos paneles que a su vez individualmente tienen movimiento, bueno, ahí no se llega a ver, pero esos pilares, ¿sí?, que tienen en los costados, con esta forma como de pirámide, lo que tienen son los cables que terminan en el secundario, o el foco, digamos, en este caso, que es donde se refleja toda la radiación y luego es enviada con todo el sistema electrónico a las computadoras. Lo que se ha llegado a estudiar, porque claro, esta es una antena que no se puede posicionar, sí apuntar, como decimos, buscando sobre distintos puntos en el cielo, porque está fija en el planeta. Lo que tiene es el movimiento de rotación, bueno, y traslación de la Tierra. Lo que se han estudiado son algunos pulsares y obviamente objetos muy débiles, con muy baja energía, como pueden ser radiogalaxias que están muy lejanas, y las conocidas como rápidas ráfagas de radio, que son emisiones que duran muy poco tiempo, apenas unos segundos, con bastante alta energía, siendo, digamos, dentro de lo que es la radioastronomía, que, digamos, las que se han observado hasta ahora son extragalácticas, es decir, vienen de otras galaxias, y todavía no se termina de entender qué las origina. Entonces, este plato, ¿sí?, esta antena tan grande, ha tenido la posibilidad de recibir a varias de ellas y, bueno, y de poderlas analizar. En Argentina tenemos, bueno, el Instituto Argentino de Radioastronomía, que está cerca de Buenos Aires, y en Buenos Aires mismo, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que ellos no tienen antenas de radio, pero sí se dedican a investigar los datos que se obtienen a través de bases de datos en esta longitud de onda. Después están en Mendoza y en Neuquén, las antenas que se conocen como de espacio profundo, que son un consorcio, la de Mendoza de la Agencia Espacial Europea y el CONAE,
que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que tenemos en Argentina, y en Neuquén, la CONAE con China. Mientras que en San Juan está el que se conoce como CARTS, que es Argentina con China. Después les voy a mostrar un poquito más algunas características de ellas. Y por el norte de nuestro país, en la zona de Salta, se está construyendo, hay un proyecto de antena que se lo conoce como Llama, y es un proyecto binacional Argentina-Brasil. Entonces, viendo un poco en detalle cada uno de estos proyectos que tenemos acá en Argentina, los conocidos como de espacio profundo, los DS3 es el que está en Mendoza, y DS simplemente es el que está en Neuquén. Tienen ambos un diámetro de unos 35 metros, son un poquito más grandes que el del IAR, que tiene 30 metros, y una resolución angular de 1 minuto de arco. Y ahora vamos a ver qué es este dato de resolución angular del cual les estoy hablando. El arreglo que se ha hecho es que la CONAE, o sea, los investigadores, podemos disponer del 10% del tiempo de observación con el que, digamos, puedan trabajar estas antenas, para que nosotros observemos los objetos astronómicos que estemos interesados en estudiar. Esto es porque básicamente el objetivo que tienen estas antenas no es ese, sino que es de seguimiento de telecomunicaciones con naves espaciales, y digamos, eso sería en primer lugar. Y después, bueno, esperamos hacer algo de investigación científica. Ambas trabajan en longitudes de onda que van de 4 a 15 centímetros. El que se conoce como CARTS, que es China-Argentina, se está construyendo en San Juan y va a ser un poquito más grande, va a tener un diámetro de 40 metros. Bueno, y va a trabajar similar a estos otros. Les hablé de la resolución angular, ¿sí? Les dije de 1 minuto de arco. Bueno, ¿a qué me refería cuando les dije resolución angular? La resolución angular es la capacidad que se tiene de poder ver separados 2 objetos que están muy próximos en el cielo. El ángulo, ¿sí?, que se forma justamente de separación entre esos 2 objetos es el valor de la resolución angular. Quiere decir que cuanto más chica sea la resolución angular, más juntos van a estar esos objetos en el cielo, y yo los voy a poder seguir identificando como 2, y no los voy a ver mezclados como si fuera uno solo. Fíjense, la resolución angular se puede conocer como la longitud de onda, que es esa letra griega lambda, dividido el diámetro, que es la D, que es justamente el diámetro de la antena de radioastronomía, donde entonces, cuanto más chico sea el valor de ese cociente, mejor va a ser la resolución angular. Quiere decir que más cerca van a estar esos objetos y yo los voy a seguir viendo como 2. Entonces, cuando trabajamos con una antena de radioastronomía que tiene un diámetro grande, estamos dividiendo por un número grande, el resultado de ese cociente es chico. Mejoramos la resolución. A su vez, si trabajamos también con longitudes de onda más cortas, vamos a obtener una mejor resolución, ¿sí?, porque el lambda es un valor más chico. Eso es para disco simple. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con lo que se llama un sistema interferométrico? Es decir, tenemos más de una antena. En ese caso, en la ecuación de la resolución angular, reemplazamos el diámetro de la antena, de cada antena, digamos, por la longitud, ¿sí?, por la distancia entre ellas, lo que se llama L1 o L2. Entonces, fíjense, si una antena sola, por ejemplo, como la del IAR, tiene un diámetro de 30 metros, tiene cierta resolución. Ahora, si yo con esa misma longitud de onda, el mismo valor de lambda, pretendo usar 2 antenas que son más chicas, ¿sí?, sus superficies son menores a 30 metros, pero están separadas más de 30 metros, vamos a suponer 40 metros. Entonces, la resolución va a ser mejor,
porque voy a estar reemplazando D por L, y siendo L un número mayor a D. No sé si se entiende, pero bueno, de eso se trata. En cuanto a llama, que significa, bueno, está en inglés, pero lo que está diciendo es que es un arreglo milimétrico de Latinoamérica grande, y que, como les dije, es consorcio Argentina-Brasil. Argentina se va a ocupar de la infraestructura y los bienes de capital, y Brasil de los bienes de capital. Es una antena, acá hay un dibujo de la antena de radioastronomía, que va a tener 12 metros de diámetro, ¿sí? El reflector primario o principal, y a su vez va a tener un secundario de 75 centímetros. Fíjense, ahí las flechas rojas están mostrando cómo llega la radiación en el reflector primario, se refleja, va al secundario, y después del secundario pasa a todo lo que es la electrónica, que, bueno, los distintos receptores que van a formar parte de esta antena. Va a tener una altura de unos 15 metros, bueno, orientada al cenit. El cenit es el punto que tenemos sobre nuestra cabeza, y va a estar a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. En la Puna salteña, ¿sí? En el norte de nuestro país. Se piensa que va a llegar a pesar unas 120 toneladas. La construye, sus partes ya están construidas, y ahora lo que se está es en el proceso de ensamblado, ¿sí? De formar la antena. La construyó la compañía Vertex, que es una compañía alemana, que, digamos, el beneficio que se tiene de haber elegido esa compañía es que ellos se encargaron de hacer las antenas del proyecto ALMA. Es decir, entonces ya tenían conocimientos sobre esta clase de antenas, y a su vez ya tenían los diseños, ¿sí? los moldes para hacer las partes. Entonces eso abarata el costo, ¿sí? de lo que nosotros tenemos que pagar para hacer la antena de llama. El material con el que se construye es lo que se conoce como ínbar, tiene un 64% de hierro y un 36% de níquel, donde se elige este material justamente porque su característica es que tiene un coeficiente de dilatación muy chico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estando a esta altura, 4.500 metros sobre el nivel del mar, la radiación solar que se recibe es poco filtrada, porque hay poca atmósfera la que atraviesa para cuando llega a la antena. Entonces es grande la radiación, la temperatura que puede llegar a conseguir toda la superficie es alta, mientras que por la noche la temperatura baja mucho también. Entonces esto lo que hace es que cualquier material, metal particularmente, sufra cambios, ¿sí? de su tamaño debido a los cambios de temperatura. Si esto pasa, va deformando el material y va siendo perjudicial para la señal que nosotros recibimos y luego queremos analizar. Entonces lo que conviene, lo adecuado, es que la superficie tenga la menor variación posible en cuanto a su tamaño, ¿no? y a su forma. Y bueno, y está diseñada para operar entre 0,3 milímetros y 10 milímetros. Es decir, llega a ser submilimétrica. Bueno, y acá en este esquema lo que les estoy mostrando, en este GIF, es los movimientos de la antena. Por un lado va a tener un movimiento sobre un plano, que va a ir de 0 a 270 grados, no completa una vuelta, pero va a estar próxima. Y por otro lado, ese movimiento de elevación que pone a la antena apuntada al cenit, así como se la muestra acá, que hace que vaya de prácticamente 2 grados a 90 grados. Bueno, los temas de investigación que se van a desarrollar con este proyecto son varios, acá yo solamente menciono algunos, para que se vea todo el abanico de posibilidades que tenemos los científicos para estudiar, para investigar con esta antena. Física solar, agujeros negros, toda la evolución molecular y astrobiología, nuestra galaxia
y otras galaxias, la formación estelar, el sistema solar y extrasolares, entre algunos de los temas. Esta es una foto del año pasado, si no me equivoco, ahora puede que este sitio esté algo diferente, que es justamente donde se va a ubicar la antena, se llama Alto Chorrillos, que es donde está ahí en la Puna salteña. Bien, y si ahora dejo de hacer publicidad de la radioastronomía que tenemos en Argentina, vamos a ver un poco la astronomía que hay en el resto del mundo. Entonces, una de las antenas de radioastronomía muy conocida es la que se conoce como el sistema BLA, que es un gran arreglo que se encuentra en Nuevo México, en Estados Unidos. Acá hay una foto que me gustó para mostrarles. Consiste en 27 antenas que tienen un diámetro de 25 metros, son bastante grandes, y se las puede, fíjense, tiene carriles por donde se mueven, se las puede desplazar, y entonces se pueden hacer combinaciones entre ellas, ubicándolas a distintas distancias. Se llaman líneas de base las distancias entre las antenas, formando hasta 351 líneas de bases diferentes. Y acá lo que quiero mostrarles es, bueno, una imagen obtenida con este sistema BLA de una región que tiene 4.000 años luz de tamaño, ¿sí? Ahora, si de ahí tomamos una pequeña región, que en este caso tiene 1/10 de año luz de tamaño, y la observamos con el BLBA, fíjense el detalle que se puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque el BLBA es un conjunto de antenas de radio que están mucho más alejadas una antena entre sí, porque están distribuidas en el mundo. Hay en Estados Unidos, Alemania, Italia, Finlandia, Suecia y España. Esa distancia entre antenas es mucho mayor que la distancia entre antenas que hay en el BLA. Entonces, a mayor distancia entre las antenas, mejor resolución. Mejor resolución nos permite ver detalles en la imagen que de otra forma no sería posible observar. Y acá me gusta este ejemplo de M87, que es, bueno, la galaxia elíptica en el cúmulo de Virgo, porque justamente lo que se está viendo, miren, primero es con BLA, como les mostré recién, trabajando en 90 centímetros, una longitud de onda que llega a 90 centímetros. Y se obtiene la imagen más grande que se tiene acá, que es de unos 200.000 años luz de tamaño. Ahora, si de ahí vamos a un sector y tomamos imagen, ¿sí? Lo observamos, con la misma antena BLA, pero cambiando la longitud de onda a una longitud de onda más chica, a 20 centímetros, entonces fíjense en esa ecuación que dice AS, y que es la que usé hoy para explicarles la resolución, que tiene lambda sobre D. Mantenemos el mismo D, porque estamos con la misma antena, el mismo diámetro, pero cambiamos la longitud de onda. ¿Qué hacemos? Vamos a una longitud de onda más chica. Entonces la resolución mejora, y podemos ver esa región con ese detalle que se muestra ahí. Ahora, si seguimos disminuyendo la longitud de onda de esa radiación, y trabajamos con el mismo BLA, y nos vamos de 20 centímetros a 2 centímetros, miren el detalle que se puede observar. Y ahora, mucho más aún, si vamos a las ondas milimétricas y pasamos a 7 milímetros. Entonces podemos hacer un zoom de ese extremo de la imagen que tenemos en 2 centímetros, hacer un zoom y en 7 milímetros ver esos detalles. Ahí con el BLA. Si ahora nos vamos al BLBI, ¿sí? Que si recuerdan son las antenas distribuidas en el mundo, entonces el valor de D, en este caso L, que es la distancia entre las antenas, creció mucho. Y fíjense que trabajando con una longitud de onda de 18 centímetros, que incluso es mayor a la de 7 milímetros, ¿sí? De la figura anterior, tenemos la capacidad de ver un detalle
con 18 centímetros que con 7 milímetros no podíamos ver. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando en una imagen obtenida con una lambda, una longitud de onda de 18 centímetros, pero con un valor de o digamos, de distancia entre las antenas mucho mayor que la anterior, que el VLA. Entonces hace que la resolución mejore muchísimo y se puedan ver esos detalles. Y si nos mantenemos con VLBI, pero ahora nos vamos a una longitud de onda más corta y de 18 centímetros pasamos a 1,3 centímetros, seguimos mejorando la resolución y podemos ver el detalle que se observa haciendo zoom en ese extremo de la imagen. Bueno, y si seguimos con el ejemplo de cómo podemos ir mejorando la resolución para conocer más detalles de la imagen, me gustó también esta imagen, este dato que está acá, de la nebulosa de Orión y la nube molecular, donde fíjense, a la izquierda está una imagen que tiene un tamaño de 20.000 años luz, que fue obtenida con el VLT. El VLT es el Very Large Telescope, o sea, es un telescopio muy grande que está en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y en realidad, más que un telescopio grande, se trata de 4 telescopios que tienen en su óptica una superficie de 8,2 un diámetro de 8,2 metros, ¿sí? La superficie es de 8,2 metros. Entonces, con esos telescopios se puede obtener una imagen como esta que se ve acá a la izquierda, donde los distintos colores lo que están mostrando son distinta composición química de ese gas, ¿no? Bueno, el color verde muestra donde el gas ha perdido los electrones, ¿sí? Lo que les contaba hoy, cuando el átomo recibe una radiación, una energía que hace que el electrón rompa la ligadura que tiene con el núcleo o con el protón y se libera, viaja solo, entonces está ionizado. El gas ionizado se indica de color verde. El color azul se está mostrando lo que se llama el frente de ionización, es decir, es el límite entre el gas ionizado y el gas que no se ionizó, es decir, que tiene los electrones dentro de los átomos que no se han desprendido. Y a su vez, bueno, en color más rojo todo el gas molecular, ¿sí? No es un átomo, sino que son las moléculas que son conjuntos de átomos. Ahora, si observamos una región de esta nebulosa de Orión, pero nos vamos a ALMA, y ahora vamos a ver qué es ALMA, podemos mejorar la resolución a tal punto que obtenemos la imagen que está a la derecha, que tiene solo 414 años luz de tamaño. Bueno, y acá no podía no mostrarles el resultado de un trabajo mío. La imagen que está arriba, lo que se está viendo ahí, es lo que se llama cáscara de hidrógeno neutro. Cáscara de hidrógeno neutro porque fíjense que tiene un centro en un color azul, rodeado por una pared celeste con unas manchas amarillas y rojas. Bueno, esa pared celeste con las manchas amarillas y rojas es una concentración de hidrógeno. Hidrógeno que desde el centro fue barrido por vientos estelares y lo fue, como cuando uno barre en su casa y va amontonando la basura, bueno, en este caso fue barrido y se fue amontonando hacia los costados, formando esa cáscara. Esa imagen de ahí arriba pertenece a la base de datos obtenida por el IAR con su antena de 30 metros y una resolución angular de 30 minutos de arco, ¿sí? No puedo ver un detalle con menor separación que 30 minutos de arco. Que es más o menos 30 minutos de arco el tamaño de la luna, ¿sí? Ahora, si nosotros obtenemos una imagen de lo que está marcado ahí con el recuadro, ¿sí? Y lo obtenemos con un radiotelescopio de 64 metros de diámetro, como es el de Parkes en Australia, fíjense
la resolución mejora yendo de 30 minutos a 16 minutos. Entonces, acá se ven detalles en la imagen que está abajo que con la otra resolución no se pueden ver. Esos detalles, todas esas líneas negras, lo que están mostrando son los distintos colores que están indicando a su vez cambios de temperatura. Distintos colores, distintos valores de temperatura. Y la diferencia de temperatura entre una región y la próxima se puede ver con detalle gracias a que se mejoró la resolución. Acá es otro trabajo donde lo que les quiero mostrar es la misma región del cielo. Esta es justamente una región donde yo estoy estudiando formación estelar, y lo que se tiene es el hidrógeno ionizado, es decir, el átomo de hidrógeno que perdió a su electrón, o digamos, lo perdió en el sentido de que el electrón quedó viajando suelto sin estar atrapado por el átomo. Y fíjense, la imagen que llamé B, que es la que está a la derecha, muestra la misma zona que la que llamo A, que está a la izquierda, pero se ven cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la B se obtuvo en una longitud de onda del infrarrojo, que es una longitud de onda menor que la de radio, y con la cual se puede observar, se puede estudiar estas estrellas que al estar en formación estelar están muy recubiertas por polvo y gas que hay en el lugar, ¿sí? Las estrellas, bueno, son todos los puntos y círculos de colores que están indicados ahí. Saben que las estrellas tienen distintos colores, que es una indicación también de su temperatura. Y además, fíjense que esos circulitos en color celeste también están, bueno, y en color rojo, también están mostrados en la imagen de la izquierda, pero no se ve ningún detalle. ¿Por qué? Porque la imagen de la izquierda es un dato obtenido en ondas de radio. Y lo que se está estudiando en este caso, con estas ondas de radio, es todo lo que se llama medio interestelar, es decir, el material que hay entre las estrellas. Yo con esa radiación, con esa longitud de onda, puedo estudiar características como la densidad del material, la composición química, la temperatura que tiene. Entonces, digamos, en cierta forma, obtener los datos en estas dos longitudes de onda me sirve para conocer distintas características del lugar. Y la relevancia de las observaciones radioastronómicas es que, bueno, colaboró con el descubrimiento de objetos celestes tales como pulsares y cuasares. Cuasares. Acá hay un dibujo que me parece que es bastante claro, donde muestra justamente de qué es un cuasar, de qué hablamos cuando hablamos de cuasares. Es una clase de galaxia que tiene en su núcleo, se llama núcleo activo, un agujero negro con mucha masa, con mucho material, que permanece prácticamente oculto en el centro, y a su alrededor lo que se conoce como disco de acreción, que es todo el gas y polvo que está girando alrededor de ese agujero negro y que está cayendo, ¿sí? Se está sumando hacia el agujero negro. Por eso se le llama de acreción. Está siendo atraído justamente por este agujero negro. Y en consecuencia de esto se generan esos chorros, se llaman bipolares porque sale por ambos polos del agujero negro, que expulsan material a muy alta velocidad. Entonces, esos chorros son los que se pueden observar en radio, además de ser observados en otras longitudes de onda. Por lo tanto, en radio, una de las contribuciones que se puede hacer con los datos en radio es justamente el estudio de estos cuasares, en particular de estos chorros energéticos. El púlsar, que también se los mencioné, es una estrella de neutrones rodeada de un plasma. A ver, me detengo acá. ¿La estrella de neutrones qué es? Bueno, la estrella de neutrones es una estrella que se origina como último paso en la evolución de las estrellas que cuando se forman tienen una cantidad de masa que supera
más de 8 o 10 veces la masa del Sol. ¿Sí? Es como si tuviéramos más de 8 o 10 soles reunidos, y así se inicia la estrella. Pasa por toda una sucesión de reacciones nucleares que hacen que vaya cambiando sus condiciones de temperatura, de presión, de luminosidad. Tiene todo lo que se conoce como evolución, y finalmente, por un colapso gravitatorio, ¿sí? Esta estrella, que en un principio era tan grande, termina comprimiéndose y teniendo el tamaño de lo que podría ser incluso una ciudad. ¿Sí? Realmente las estrellas de neutrones tienen una altísima densidad porque tienen muchísima masa, muchísimo material reunido en un volumen muy, muy, muy pequeño. Y una característica de estas estrellas, bueno, son muy calientes y están rodeadas por lo que se llama plasma, que es un gas con las partículas, con las cargas, tanto positivas como negativas, que están sueltas, ¿sí? No están ligadas en el átomo. Y justamente esos plasmas son conductores de las corrientes eléctricas, y las partículas que salen de la estrella, que salen expulsados y que viajan a través de las líneas de campo magnético abiertas. Fíjense, ahí en ese dibujo está la estrella de neutrones, con esas líneas representan los campos magnéticos que van de un polo hacia el otro polo. Hay muchas que son cerradas, yendo de polo a polo, pero hay otras que salen del polo y no se cierran, sino que quedan abiertas, tanto en un extremo como en el otro. Bueno, las corrientes eléctricas, digamos las cargas, las partículas cargadas que salen viajando por esas líneas de polo, son las que nosotros recibimos. Ese flujo de radiación es lo que nosotros recibimos. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, eso se debe al campo magnético, ¿no? Esas líneas son de campo magnético. Ese eje del campo magnético no coincide con el eje de rotación que tiene la estrella. Fíjense que está dibujado ahí. Así como la Tierra tiene un eje de rotación, debido al cual tenemos noche y día, la estrella de neutrones también tiene un eje de rotación, pero no coincide con este eje de campo magnético por el cual se liberan las partículas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esas partículas llegan al observador, pero no llegan de continua, sino que llegan cada cierto tiempo, ¿sí? Por este movimiento que hace. Entonces nosotros lo vemos como si fuera un pulso, como aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Y tienen un cierto periodo, ¿sí? Es decir, el tiempo que se demoran en aparecer uno y el siguiente. Las estrellas de neutrones que están solas tienen un periodo que va de 1 a 4 segundos. Fíjense lo rápido que aparece, ¿no? Un pulso y el siguiente. Ahora, cuando forman parte de lo que se llama un sistema binario, es decir, hay una estrella y otra que están orbitando en torno a un mismo centro de masa, un centro de atracción, ¿sí? A un mismo punto, digamos, esos pulsos aparecen mucho más rápido, ¿sí? Disminuye el periodo siendo de 10 a 50 milisegundos. Bueno, y otra contribución que hizo la radioastronomía fue el estudio de la radiación de fondo de microondas de 3 Kelvin, que en un principio fue detectado con radiotelescopios. El estudio de los agujeros negros, bueno, todos ustedes habrán visto estas imágenes del supermasivo que se encuentra en el Messier 87, la galaxia elíptica gigante que está en el cúmulo de Virgo. Y acá lo que me gustó de este dibujo es la relación que se hace de tamaños de M87 con Sagitario Estrella, que es el agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Claramente no están uno dentro del otro, porque están en galaxias diferentes, pero me gustó la relación de tamaño. Fíjense, Sagitario A está puesto dentro de M87, no llega ni siquiera a ocupar todo el núcleo o el centro de M87, está en una parte muy, muy pequeña, y fíjense, hay una línea que dice órbita de Plutón, un círculo, que está diciendo que la órbita de Plutón, que nosotros digamos, tenemos acá como una referencia de tamaño de nuestro sistema solar, es mucho mayor que el tamaño que tiene nuestro agujero negro.
Nuestro agujero negro, que está acá en la imagen puesta a la derecha, tiene una relación de tamaño con el sistema solar donde en el centro está el Sol y la órbita de Mercurio, que es el planeta más próximo al Sol, envolvería todo el agujero negro. ¿Sí? El tamaño, la distancia que hay desde la órbita de Mercurio al Sol sería suficiente como para poner ahí a todo nuestro agujero negro. Y sería apenas un punto adentro del agujero negro de M87. Bien, estas imágenes se obtienen con la reconstrucción de más de 10.000 millones de imágenes. Las originales están en blanco y negro. Después, bueno, por una cuestión de los códigos que se usan, de los software que se usan, uno puede ir dándole color según la temperatura que tengan, según la luminosidad. Esto se puede indicar con estos colores. Y lo que hay acá también otro dato de lo que se demora en completar una vuelta. Fíjense, M87 tarda semanas en dar una vuelta completa alrededor del núcleo. Pero Sagitario A lo hace en solo unos minutos, porque claro, es mucho más chico, moviéndose prácticamente a la velocidad de la luz. Sagitario A es unas 1000 veces más chica que M87. Y bueno, y ese movimiento de rotación tiene una especie de arrastre de la luz que hace que se acumule de forma diferente en el entorno, ¿sí? Alrededor, digamos, y entonces forma esa especie de dona que parece verse. Bueno, acá es simplemente ALMA, que se los mencioné hoy más temprano, que es otro arreglo grande que trabaja en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas y que se encuentra en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y es con esas antenas de radio que se han podido obtener imágenes del agujero negro del centro de nuestra galaxia. ALMA forma parte de la red de telescopios del EHT, Event Horizon Telescope, que así como están mostrándose en ese dibujo, justamente con esas líneas verdes, lo que se ve es que se tratan de radiotelescopios que están distribuidos en todo el planeta. Ahí se muestran los países en los que se encuentran, y la separación entre ellos simula un supertelescopio, ¿sí? Casi tan grande como nuestro planeta. Actualmente hay más de 300 investigadores distribuidos en 80 instituciones que trabajan con datos del EHT. Y a su vez, en color amarillo, lo que se está mostrando, bueno, es el otro arreglo milimétrico muy grande, el BLVI, donde, fíjense, ALMA forma parte en el norte de Chile, tanto del EHT como del BLVI, APEX solo del EHT, bueno, y así se están mostrando IRAM de ambos, los telescopios, radiotelescopios que forman parte de cada uno de ellos. Bueno, y acá simplemente es un esquema de cómo con los radiotelescopios del EHT se han obtenido imágenes de este agujero negro, cómo se hace toda una composición. Obviamente hay mucho trabajo de software realizado acá con estas imágenes, y finalmente se reconstruye la primera imagen que se obtiene en blanco y negro. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por qué exposición más interesante, por habernos revelado cómo podemos observar otras cosas muy distintas de la astronomía óptica a través de la radioastronomía. Bueno, llegamos a un momento donde entonces ya rompemos el hielo acá y abrimos el tiempo para que todos nuestros participantes en esta mesa de café podamos platicar y hacerle preguntas a la doctora, felicitarla. Aquí ya están llegando felicitaciones a través del chat. Y Muchas gracias. para empezar quisiera romper el hielo con una pregunta que tengo acá, que dice, tú te referías al radiotelescopio más grande, que es el de China. ¿Qué
qué pueden ellos observar que los demás radiotelescopios no pueden? O no sé si está bien formulado la Bueno, pregunta. la ventaja que tiene ese radiotelescopio es su tamaño, ¿sí? Su tamaño hace que la resolución, o sea, que el detalle que se pueda obtener de la imagen, de ese dato, digamos, que uno está obteniendo del objeto que está estudiando, sea mucho mejor que la de un radiotelescopio, como por ejemplo el del IAR, que tiene 30 metros. Estamos comparando un diámetro de 30 metros con uno de 500. ¿Sí? Si recuerdan, lambda sobre D hace que la resolución sea muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, el FAST, que es este radiotelescopio de China, ha hecho posible observar pulsares que con una emisión muy, muy débil, seguramente por la distancia a la que se encuentran, que con otros radiotelescopios no se pueden llegar a ver. Y estas ráfagas rápidas de radio de las que hablaba yo, también se han podido observar varias con este radiotelescopio. Esa es una ventaja. Ah, ok. Entonces, más que todo es la resolución. Miran lo mismo, pero con una mayor resolución. Claro, primero la resolución por el tamaño que tiene, y después que es un área colectora muy grande, ¿sí? Es un plato muy grande, con la capacidad de recibir mucha energía, y eso también ayuda, ¿no? a poder estudiar objetos con emisión más bien débil. Otra pregunta, ¿cuáles son tus comentarios sobre la destrucción del radiotelescopio de Arecibo? Y me dio, me dio mucha pena porque, bueno, era un radiotelescopio también grande, 300 metros, si no recuerdo mal, de diámetro, y que se han hecho estudios muy importantes, pero es cierto que como todos los instrumentos de observación tienen un tiempo de vida útil, y ya tengo entendido que ya no se lo podía poner en condiciones para seguir usándolo, y no valía la pena, y bueno, finalmente por eso. No, o sea, no le quisieron dar mantenimiento, o ya no se podía. Me Mirá, parece yo raro. yo no hablé con nadie del lugar, a mí me llegó la versión de Ah, que ok. ya no valía la pena. ¿Y le podría Supongo pasar que eso al telescopio supongo que chino? sería por el gasto de dinero y tiempo que se necesitaba, y bueno, ya teniendo el de China, habrán visto que no era necesario, no sé, pero bueno, sí, nos dio pena. Es una pena realmente, sí. También hablabas de la atmósfera y de las longitudes de onda. Ahora, una pregunta es si la radioastronomía, así como la astronomía óptica, la atmósfera le hace inestabilidad, así como tenemos en la óptica, que tenemos que hacer con rayos láser, se hace en la óptica dirigida o es la óptica mejorada. En la radioastronomía también tenemos esa variación. Mira, en la radioastronomía, cuando vas a la longitud de onda milimétrica, ahí esa variación puede perjudicar, o sea, puede influir en cierta forma en el dato, con los cambios de temperatura, con el vapor de agua. Cuando uno pone las antenas de radio en altura, como es el caso de Llama, que va a estar a 4.500 metros sobre el nivel del mar, perjudican los cambios de temperatura y perjudican los fuertes vientos, porque también la antena está sufriendo vientos, y eso como que saca las cosas del lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido es perjudicial, pero digamos, no perjudica el dato de la misma forma en la que perjudica el visual. Entonces, por ejemplo, que yo estoy observando, no sé, 21 centímetros acá en el IAR, y si hay nubes, observo igual. ¿Sí? A las nubes son transparentes. Si llueve, observo igual. Lo que hay que ver, sí, es que cuando hay, por ejemplo, tormentas eléctricas, se puede ver afectado la electrónica, ¿no? Eso es diferente. Entonces, en radioastronomía, la atmósfera, las variaciones de la atmósfera pueden, en cierta forma, tener una influencia en el dato según en qué longitud de onda esté trabajando.
cuanto más corta es la longitud de onda, puede ser de mayor influencia. Tenemos comentarios acá. Nos dice Renato Fernández que tiene entendido que la National Science Foundation determinó que el gasto de recuperación era demasiado grande para Arecibo y por eso decidieron Claro. dejarlo. Ese fue el También, dato que me llegó a mí. qué lástima que no se haya podido salvar, porque realmente yo creo que contribuiría mucho al estudio de los objetos de cielo profundo. Sí. Sí, Dice, pero bueno. el profesor Carlos Costa nos pregunta aquí, entiendo que son campos de investigación diferentes en lo relacionado con la detección de ondas gravitacionales, pero la pregunta es si existe algún punto donde se conecte aquella investigación con la radioastronomía. Bueno, los que están estudiando pulsares con datos de ondas de radio, usan esos datos para conocer sobre las ondas gravitacionales. Entonces, si querés, la conexión puede venir por ese lado. Pero bueno, no es mi tema, así que mucho más no sé. Renato Fernández pregunta si los radiotelescopios se están usando también para SETI. Bueno, acá en el IAR formaba parte del proyecto SETI. Durante varios años se estuvieron usando. Tengo entendido que no se encontró nada. Y bueno, después ya no se los usó más. No sé si en el resto del mundo, supongo que sí, hay otros radiotelescopios que se estén empleando. Tenemos una duda, ¿será más caro instalar un radiotelescopio que un telescopio de observatorio? Te digo esto, digamos, Guatemala es un país que tiene mucho cielo nublado durante 9 meses, casi 10 meses, y nos han dicho que sería mejor instalar un radiotelescopio que un telescopio óptico a nivel de observatorio. ¿Será mucho más caro un radiotelescopio que un telescopio óptico? Ya, no sé, todo es tan caro, todo cuesta tantos millones de dólares que Todo nos sale caro. unos millones más, otros millones menos, no sé, para mí es todo como inaccesible, ¿no? Ahí Nelly está levantando la mano, me quiere hacer una Nelly. pregunta. Ah, bueno, muy bien. Adelante, Nelly. Hola, Puedes usar tu bueno, micrófono, ¿ok? primero que nada felicitar a la radioastrónoma Mariela, muy clarita, muy bueno lo que dijiste. Te comento que estuve en el VLT, estuve en ALMA, estuve en Malargüe, y cuando quise conocer el IAR, las antenas, me dijo que se me mandó un mail diciéndome que a partir de abril se autorizaba a hacer las visitas, creo que son guiadas. Sí. Bueno, en algún momento llegaré por ahí. Mi pregunta es la siguiente. Cuando empezaste la conversación, te referiste a que ustedes trabajaban en una longitud de 21 centímetros, o sea, la longitud de onda de 21 centímetros. ¿Por qué eligieron esa? ¿Si es 21 centímetros o es 21,1 centímetros de longitud de onda? Bueno, uno dice 21 centímetros, en realidad siempre obtenés la radiación en una frecuencia o en una longitud de onda con más menos, ¿sí? En cierta forma es lo que se llama un ancho de banda. Cuando trabajás en línea es un poco más reducido el ancho de banda que cuando estás en continuo porque tenés la suma de otras longitudes de onda. Se eligió trabajar en esa longitud de onda, que se corresponde a 1420 millones de hertz en frecuencia, porque se hicieron, tengo entendido, con el objetivo de hacer el estudio de hidrógeno neutro de la galaxia, de nuestra galaxia. De hecho, el IAR participó en un relevamiento que se hizo junto con Australia y Canadá, me parece que estuvo para el hemisferio norte, haciendo todo un relevamiento, todo un estudio del hidrógeno neutro de nuestra galaxia. Y bueno, y esa es la longitud de onda en la que emite. Y volviendo a tu comentario inicial de visitar el IAR, se están haciendo visitas ahora, tenés que solicitarla por mail y bueno, entras a la página del IAR, la solicitas ahí y nosotros los atendemos con mucho gusto. Nelly, tienes que dirigirle un correo a la doctora Mariela Corti. Bueno, o a mí.
como intermediaria. Así es, la mejor manera de entrar. Nos preguntan que si hay participación de aficionados en la radioastronomía. Sí, sé que hay varios aficionados que hacen sus propias antenas. En el IAR tengo entendido que aficionados no asisten, asisten alumnos de ingeniería que van a hacer sus tesis, que tienen becas para hacer trabajos con los ingenieros que están ahí en el IAR. Sé que hay grupos de aficionados que tienen sus antenas, pero no conozco nada respecto de la calidad del dato. Me parece que lo que estudian básicamente es la emisión solar y, bueno, y los planetas, ¿no?, de nuestro sistema solar. Cierto, porque acá en El Salvador, en el país vecino, tienen un radiotelescopio y estudian las emisiones solares y Júpiter, radiación de Júpiter, que creo que es lo que a nivel de aficionados se puede estudiar. No sé si, no ignoro si se Bueno, puede estudiar algo más. ahora estoy recordando que lo tengo acá a Hugo en el Zoom, que con él hicimos una antena de radioastronomía usando la antena de DirecTV, de canales de televisión, que ¿cuánto tiene? 30 centímetros tiene de diámetro esa antena, más o menos, ¿no? Y estuvimos Sí. detectando la radiación solar. Sí, sí. sí. 30 centímetros. Sí, Fue un ¿no? curso 30 que, centímetros. un Qué curso que interesante. Mariela dio aquí en Casilda, en Argentina, y construimos con una antena DirecTV, un radiotelescopio, y incluso lo pusimos ahí con los participantes del curso para que lo vean funcionar, y anduvo bien. Se detectaba eso. Sí. Eso suena muy bien. Un buen proyecto para aficionados, ¿verdad? Y lo lograba y se graficaba todo lo que iban detectando. Sí, Sí, se en tenía realidad, un detector con, o sea, un medidor que indicaba la señal, ¿sí? Que indicaba cómo llegaba la señal. Más que eso no se pudo hacer. Nosotros aquí hay un grupo de aficionados en Casilda, se llama COCADE, Comisión Casildense del Espacio, y después, bueno, seguimos usando ese radiotelescopio. Incluso, no sé si te acordás, Mariela, cuando fue el eclipse, lo eclipse, habíamos sí, llevado, Eso, me estaba lo habíamos acordando ahora. llevado, Sí. lo habíamos llevado, ¿sí? Así que, bueno. una pregunta a propósito que dices que, a propósito del eclipse, cuando en ese momento baja la radiación solar, cuando la luna está eclipsando al sol, es una pregunta que nosotros teníamos desde hace rato con los aficionados a radioastronomía de acá. Quisimos medirlo una vez, pero no logramos, no logramos. Sí, justamente, bueno, yo no recuerdo los valores, pero fue muy importante ver la curva, ¿no?, de la radiación, de la intensidad de la radiación, cómo fue bajando a lo largo del eclipse, cuando comienza siendo parcial, y cómo llega a un valor mínimo cuando el eclipse es total. O sea, te das cuenta que es mínimo, no es cero. Seguimos teniendo radiación, pero en un valor muchísimo menor, ¿no? Y después, a medida que la luna se sigue corriendo y lo empieza a destapar, vuelve a crecer esa Sí. radiación. Eso también fue una linda experiencia. Incluso, no sé si te acordás, Mariela, que habíamos tomado datos, lo que pasa que, bueno, el eclipse aquí fue ese eclipse total muy al atardecer, el sol estaba muy bajo, estaba cerca del horizonte, y habíamos estado midiendo con un radiómetro de radiación global solar y otro radiómetro de UV, que ya a la hora del eclipse prácticamente el radiómetro de UV marcaba muy baja radiación, porque el ultravioleta, aparte julio, llegaba muy bajo, pero la radiación global sí se logró ver, como dice Mariela, la baja en la curva, y también estábamos midiendo temperatura. Lo que pasa que, bueno, era un día que ya hacía frío de por sí, te acordás, Mariela, que había mucho viento al principio, Sí. y bueno, también pudimos ver un poco de baja de temperatura, pero no mucha porque ya hacía bastante frío. Pero sí, la medición de radiación fue muy interesante. Después la seguimos trabajando aquí con alumnos del profesorado, porque fue notoria.
Qué bonito ese proyecto. Sí, muy interesante ver un eclipse a través del radiotelescopio. Qué bien. Bueno, Felicitaciones. el año que viene ustedes en Guatemala van a tener uno, ¿eh? Sí, Acuérdense. sí, y este En año México va a también. ser eclipse total de Sí. sol, no exactamente Ciudad de México, un poco más arriba. Pero en Guatemala el parcial lo van a tener. Este año también, en octubre 14, tenemos un parcial, 81% de Ah, ocultación. también, sí, Sí, tenés razón, me había así olvidado. que Sí, hay que también. empezar a pensar en algo así. Bonito experimento. Sí. Bueno, tengo Bueno, más puede ser. preguntas acá para ti, Mariela, doctora Mariela. ¿Qué novedades hay respecto al estudio del interior de los planetas gaseosos, en particular de Júpiter? Pues habría repercusiones en el comportamiento de la atmósfera del planeta, dice el profesor Carlos Costa. Sí, bueno, viste que ahora enviaron una nave Sí. que, JUICE, Ujú. me equivoco es el nombre, con el objeto de estudiarlo. Y justamente en el IAR se participó con uno de los componentes de la nave. Se hizo una especie de, bueno, de radiotelescopio, no recuerdo ahora las características, pero para juntar, reunir información que se pueda registrar del planeta en esta longitud de onda. Una frecuencia de, ay, no me acuerdo, 600 gigas, no me acuerdo en cuántas. Pero bueno, sí, se está trabajando en eso. Sé que se están obteniendo datos de todo el sistema solar en distintas longitudes de onda de radio, que básicamente lo que se obtiene es lo que se conoce como emisión no térmica o radiación sincrotrón, es decir, aquella que se genera por la presencia de campos magnéticos, donde entonces los electrones, las partículas cargadas eléctricamente, viajan haciendo un movimiento espiral en torno a esas intensas líneas de campo magnético y generan esa radiación polarizada que recibimos como consecuencia de ellos, ¿no? Y incluso para los exoplanetas también se los ha estudiado, justamente obteniendo datos de esta emisión no térmica en longitudes de onda de radio. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otra interesante pregunta acá que dice, ¿falla la onda electromagnética del telescopio cuando hay una fulguración solar? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Que si se afecta o falla la recepción de las ondas en un radiotelescopio cuando hay fulguraciones solares. Bueno, ahí lo que hay que ver es esa fulguración solar, como tiene mucho que ver con el campo magnético del Sol, justamente va a afectar el dato observacional que yo tenga si lo que estoy observando tiene la misma emisión, que es la emisión no térmica, ¿sí? Como consecuencia de esta fulguración. Ahora, si lo que yo estoy observando es una emisión térmica, sería parte del ruido, simplemente, ¿sí? De las varias componentes que conforman el ruido de una señal. Por otra parte, cuando uno está observando, lo que hace justamente es evitar apuntar hacia donde está el sol, porque la radiación es muy intensa y la electrónica se puede ver afectada. Entonces, puede afectar, pero es muy mínimo. Interesante. Muy bien. Lamentablemente hemos llegado al fin del tiempo, ya no podemos, ya se nos agotó el tiempo, pero les agradecemos a todos también sus preguntas y su participación y sobre todo, pues agradecerte, doctora Mariela Corti, por haber estado con nosotros compartiendo este mundo de la radioastronomía. Qué interesante para empezar a abrir esas ventanas de esta nueva ventana de la astronomía, ¿verdad? Muchas gracias. Están dándote aquí gracias, felicitaciones. Todas las Bueno, personas que gracias a vinieron a ustedes. acompañarnos,
con el café astronómico. Yo ya ni me lo tomé porque estaba tan interesado en escuchar la charla que dejé el café, se me enfrió. Frío el café. Sí. Marvin, se me enfrió el café por estar escuchando la charla. Estamos sin Entonces, palabras acá, Edgar. sí, qué bonito, ¿verdad? Le paso la palabra ahora a Marvin para que ya cierre el evento. Y Pues, muchas gracias. gracias, Edgar. No, pues darle las gracias acá desde Guatemala a la doctora por habernos brindado esta hora, ¿verdad? Con su interesantísima charla, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, Y ustedes. por un tema que de verdad creo que aquí en Guatemala no es tan conocido, ¿verdad? Así que muchas gracias de nuevo por habernos brindado su tiempo y la esperamos en un próximo cafecito, siempre invitada hoy. Ahí voy a estar. Saludos entonces y muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Nos Faltaron vemos las en la próxima. champurradas, dice Renato. Sí, Muy bien. exacto, exacto. Y Nelly está con un mate allá. Sí, un mate Los astronómico uruguayos, es ahora. argentinos. Los argentinos con mate y nosotros con café. Un Muy bien. cafecito. Así que, bueno, cuídense todos. Saludos a Excelente, todos. felicidades. Muchas Feliz gracias a noche. todos por haber Chau, estado chau, por hasta acá. mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto saludarlos, un gusto. Adiós. Igualmente. Nos vemos.